Muy buenas tardes, soy Vanessa Cita. Bienvenidos sean todos ustedes a un live más organizado por Gestar Estar Médica, a cargo del doctor Jaime Arturo Escárcega Preciado. Es ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción. Es presidente del Consejo Médico de Estar Médica Chihuahua. Es director médico de Gestar Estar Médica desde sus inicios, cirujano por laparoscopía en endometriosis y con más de 20 años de experiencia en tratamientos de reproducción asistida y pionero en la realización del trasplante de útero en la República Mexicana. Como recordarán anteriormente, habíamos hablado con el doctor Escárcega sobre embarazo e infertilidad en tiempos de COVID-19, tema del cual se tienen muchas dudas todavía, inquietudes, por lo que le estamos dando continuidad con el tema de COVID y su influencia en la fertilidad masculina. Les cedo la palabra y bienvenido sea, doctor Escárcega. Vanessa, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que nada, agradecerle primero al público que se tomó el tiempo de escucharnos el día de hoy, si los agradecemos, verdaderamente, vaya, nos agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy. Vanessa, déjame, te comentaba que a partir de diciembre del 2019 publica la República China que existe una infección viral por un virus que produce una infección de tracto respiratorio muy severa y que está teniendo un alto porcentaje de mortalidad. De ahí aparece una serie de estudios tratando de determinar las características de cómo se lleva a cabo el mecanismo de acción, la patogenia de la enfermedad y cómo hacía todos esos cambios inflamatorios tan severos y que llegara a tener esos problemas en pulmón tan serios que podían terminar acabando la vida de las personas. Entonces aparece una serie grandes de artículos tratando de determinar el origen, los mecanismos de acción, los tratamientos que existía, qué tipo de medicamentos se podía utilizar, qué beneficios tenía. Y ahí empieza durante todo este año hemos tenido una larga eventos médicos de publicaciones que se han dado tratando de determinar cuál es el origen de esto. La reproducción no fue la excepción y por ahí alguien empezó a hacer artículos o tratar de buscar algunas cosas importantes desde el punto de vista reproductivo, que fue lo que nosotros pasamos en la plática anterior, en la cual hablamos un poquito sobre la enfermedad en la mujer que está embarazada y lo que pasa con el lactante y lo que pasa un poquito con esto de la vacunación. Sin embargo, en mayo del 2020 en la República China se publica un artículo en el cual se tenían 38 pacientes identificados portadores del virus, que habían tenido la infección por el virus del COVID-19, de los cuales 23 ya tenían una recuperación clínica y 15 estaban en ese momento en la etapa aguda. Se les pidió a estos pacientes que proporcionaran una muestra de semen y para hacerle una prueba de detección de virus del SARS-CoV-2 ahí mismo por una técnica PCR en el fluido seminal. Entonces, lo importante de esto es que desde mayo del 2020 se encontró de esos 38 pacientes que se les hizo la prueba, se encontraron 6 que estaban positivos, siendo obviamente más importante el 26% en las personas que tenían la etapa aguda de la infección y un 8.7 en aquellos pacientes que ya estaban en vías de recuperación. Entonces, con esto se concluye en este artículo que el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2, está presente en el semen de los varones que son positivos a esta infección y que se puede detectar no solo en la etapa aguda, sino que también ya en periodos de recuperación, semanas después de haber tenido el contacto. Entonces, ahí se da la primera noticia de que el SARS-CoV-2 sí pasa allí llega al semen del varón. Entonces, ahí empiezan otra serie de artículos, y muy importante, en el cual hacen una valoración de que la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tracto masculino. Si ustedes recuerdan, en la plática anterior mencionábamos que esta actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2 está presente en personas en mayor proporción, en personas obesas, diabéticos, hipertensos, cardiópatas con inmunosupresión,
y que eso hace que este tipo de personas, al tener mayor actividad de esta enzima, sean mayor vulnerables a que el virus llegue ahí. ¿Por qué? Porque el virus que se llama S, que es cuando vemos las fotos del virus, el piquito que tiene alrededor el virus, y esa proteína tiene dos partes, una que se llama S1 y una que se llama S2, y que la S1 se une a esta enzima convertidora de angiotensina para que la S2 desarrolle una alteración ahí enzimática y se abra la membrana y pueda pasar el RNA mensajero del virus y se introduce en la célula y de esa manera puede empezar a replicar en su interior y producir la infección. Entonces es fundamental que para que el virus llegue a un tejido, órgano, cualquiera de ellos, tiene que estar presente la enzima convertidora de angiotensina 2, debe estar presente para que pueda llegar el virus y producir infección. Entonces, ¿qué pasa con esto, con la angiotensina 2 en el varón? ¿Qué pasa? Bueno, se sabe desde hace tiempo que en aquellos varones que tienen cuentas normales se encuentra una actividad enzimática de la angiotensina 2 presente también de manera normal, y en aquellos varones que presentan cuentas bajas de espermatozoides se ha podido determinar que esa enzima se encuentra alterada, pero esto se sabe desde mucho antes de que apareciera la infección por el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, llamaba la atención un artículo publicado por el doctor Schroeder, en la cual pacientes que llegaban a la unidad de terapia intensiva, que sacaban paneles de exámenes totales, llamaba la atención la concentración baja de testosterona y de hidrotestosterona, que seguramente implicaban que a nivel testicular había algún daño infeccioso que no permitía formar las hormonas normales del varón, que obviamente están ahí en el testículo, y eso hace que se produzca una disminución de estas hormonas. Entonces, eso hace que varios artículos empiecen a buscar este tema. Y si podemos ver en esta gráfica, aquí en los cuadros, vamos a ver que en el aparato reproductor masculino, la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra presente en las células de Sertoli, en las células de Leydig, en donde se están formando las espermatogonias, y también en la próstata del varón. Entonces, si vemos el diagrama a un lado, vemos estas son las células de Leydig y las células de Sertoli, dijéramos, son las células importantes en la función del testículo. Las células de Leydig formando la espermatogénesis, la esterogénesis, que es los niveles de hormonas del varón normales, y las células de Sertoli participando de manera activa en la formación del espermatozoide, sí, en la espermatogénesis. Entonces se vio que aquí había receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, y de esa manera se podía tener presente el virus tanto en las células de Leydig, por lo tanto alterando la formación de hormonas, pasando esta barrera que tenemos con las células de Sertoli, y también en el interior, se puede meter en el interior de las células de Sertoli, aquí lo tenemos expresado, y de esa manera poder intervenir desde las espermatogonias, que son las células que van a dar origen finalmente al espermatozoide. Entonces, este artículo concluye que sí hay una presencia del virus tanto en las células de Leydig como en las células de Sertoli en el testículo, y esto produce una reacción inflamatoria local y por lo tanto alteraciones en la formación de hormonas y por lo tanto alteraciones importantes en la formación del espermatozoide. ¿De acuerdo? También es algo similar, pongo esta diapositiva nada más como comentario. Esta misma enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra en el ovario y está presente en el desarrollo folicular, en la maduración ovocitaria, en la ovulación y sobre todo en aquellos folículos que ya son atrésicos, que ya pasó su tiempo. Esto todavía no se ha podido determinar si aquí el virus tiene una barrera o si es capaz de producir daño en el desarrollo folicular. Estos son estudios que estamos seguros que en los siguientes meses estarán siendo publicados en las revistas indexadas, revistas de interés médico. Por lo pronto sabemos que en el esperma, en el varón, sí afecta el virus entonces la producción de espermas. Así es. Pues, hasta ahí en ese momento, esto era en mayo, sí se pudo determinar la presencia del virus de SARS-CoV-2 en el semen y que alteraba los niveles de hormonas y que alteraba los conteos en el número de espermatozoides. Entonces, después viene otra pregunta que era lógica. Si el daño testicular que se tiene comprobado era ocasionado directamente por el virus o por el proceso inflamatorio severo que ocasiona
la infección por el SARS-2, por el SARS-CoV-2. Entonces, eso era muy importante. Y de aquí se hablaba de que se desconocía la posibilidad de si había por transmisión sexual. Ahora que sabemos que el semen es portador del virus, entonces sí existe la posibilidad de que a través de una relación sexual el virus pueda ser depositado en el fondo de la vagina y de tal manera ser uno de los vectores, uno de los vehículos por los cuales se puede producir la infección, ¿verdad? Otra de las cosas que se tiene que determinar es que si el daño que tiene el espermatozoide por el virus es a corto plazo, 6 meses, 10 meses, o es a largo plazo. También se tiene que determinar si con el tiempo esto se va a agravar o va a mejorar, que son preguntas que todavía se tienen que hacer porque todavía no existen. Es una enfermedad muy joven, todavía no existen estudios a largo plazo en este tipo de varones que se vieron afectados en sus cuentas de esperma. Aquí tenemos otro artículo muy interesante que está ya en octubre del 2020, en el cual hay un impacto en el deterioro de la espermatogénesis producidas por el virus del SARS-CoV-2, alterando la fertilidad masculina. Y fueron un poquito más allá. Ellos hicieron autopsias en testículos y en epidídimo en pacientes que tenían COVID-19 y que ya habían fallecido, y compararon contra otro tipo de pacientes que también tenían COVID-19, pero ya habían sido recuperados. Entonces, aquí tenemos parte de las muestras que se tuvieron de histopatología de testículos de varones que murieron por a causa de COVID, en los cuales pudieron determinar que existía una congestión muy importante este es un esperma normal, control de una persona que no tiene COVID, comparado con una persona que tiene COVID, donde hay una congestión, hay un edema intersticial muy importante, que se hace muy evidente, como por ejemplo todo esto que está aquí, y la presencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos, lo que indican el proceso inflamatorio. Entonces, había cambios importantes desde el punto de histopatología, pudiendo concluir que se producía una orquitis, que es una inflamación del testículo, y una epididimitis, que es una inflamación del epidídimo. Entonces, eso fue en biopsias de 6 pacientes que pudieron realizarlos, que habían fallecido por la presencia del COVID. Y fueron un poquito más allá. En estos varones midieron la parte de las sustancias que son inflamatorias que pueden influir de manera importante en la enfermedad por el SARS-CoV-2 y que pueden en un momento dado afectar el testículo. Entonces, determinaron la interleucina 6, que vemos comparado contra el varón que no tiene, contra el que sí tiene la infección, vean cómo se incrementa. El factor de necrosis tumoral, que es exactamente lo mismo, que es cómo se eleva comparado con los varones que no tienen la infección. Y esta proteína citogénica que producen los monocitos, que también habla de un proceso inflamatorio, vean cómo se elevan comparado con la gente que no lo tiene. Entonces, existe un incremento significativo de pacientes hospitalizados comparados con varones de la misma edad que no tienen SARS-CoV, cómo se incrementaron las sustancias inflamatorias. Esta es la parte del artículo en el cual primero compararon lo que pasaba en el testículo de personas que habían fallecido y contra los que se encontraban infectados en ese momento. Entonces sí hay presencia de alteraciones inflamatorias propias de la infección, como sucede en el pulmón. Y eso obviamente va a repercutir en la producción de espermas, disminuye la concentración de esperma de manera importante, ¿verdad? Del control, que son 40.9 millones por mililitro, comparado con los que tienen COVID, que baja a 11.9 millones, ¿verdad? Muy similar al artículo que les mostraba al inicio, y había un incremento de los glóbulos blancos, de ser normalmente 4% hasta 14% ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, perdón, 60% en ese paciente particular. Entonces, todos estos hallazgos indican que el varón es vulnerable, estoy hablando en el testículo, por la infección de COVID-19, como lo demuestran las alteraciones que se tienen en la formación del espermatozoide, dando cuentas de menor cantidad, y que sí puede tener un impacto relativo, verdaderamente importante en la fertilidad. Y en los varones, esto pasando el COVID, nos estaba comentando que se puede restablecer, regresan a la normalidad. No, todavía no. Fíjate que ahorita no hay estudios.
no, todavía no, es una enfermedad nueva, es una enfermedad joven, todavía no se tiene el seguimiento a largo plazo, no se sabe qué va a pasar, pero ya hay artículos que están corriendo en ese sentido, de tratar de ver cómo ahorita al final te muestro uno donde hablan en esa parte, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. aquí tenemos otro artículo que está hecho en la Universidad en la Florida, de Miami, en lo cual agarraron 30 hombres que eran positivos a COVID y se les pidieron 30 muestras de esperma y los mandaron por correo, de las cuales se pudieron analizar 16, ¿verdad? Ahí lo que ellos estaban buscando la presencia del virus en el semen, ¿verdad? Y ver los parámetros. Entonces 14 no se pudieron estudiar porque llegaron muy alteradas y las que se pudieron estudiar, fíjense nada más que cómo se presenta una concentración menor, ¿verdad? Mucho menor, comparado contra los que no tienen, por ejemplo aquí 12 millones al que está afectado comparado con de 50 millones que está negativo para la prueba. Entonces, la concentración y la cuenta total de esperma fue significativamente menor con pacientes con SARS-CoV-2 comparados con los que tienen el negativo, ¿de acuerdo? Y aquí tengo algo que llama mucho la atención, es de esta misma gráfica, que aquí hay un impacto que es verdaderamente preocupante, ¿verdad? Porque sí hay una alteración importante en las cuentas espermáticas. Y la pregunta más, lo que tú me comentabas, este artículo se plantea, ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿será permanente o al cabo del tiempo Sí, claro. las secuelas del COVID van a desaparecer? ¿O en qué porcentaje de varones que tengan secuelas en su espermatozoide van a recuperar este daño? ¿Se podrá mostrar disminución o a través del tiempo se va a hacer más patente o se va a agravar esto? Son preguntas que todavía no podemos contestar. Sin embargo, de entrada, los primeros artículos nos hablan de que sí existe un daño real en el testículo. Y por último, de los más nuevos que acaba de salir ahora en marzo del 2021, en el cual comparan 84 varones positivos a COVID contra 105 sanos. Y aquí fueron mucho más allá. Ellos evaluaron la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2, evaluaron marcadores de inflamación, interleucinas, factores de necrosis tumoral, etcétera. Valoraron todo el estrés oxidativo, incluyendo el metabolismo de las caspasas, que es importantísimo para ver el espermatozoide de manera normal. Y tuvieron intervalos de 10 días y llevan un seguimiento máximo de 60 días, donde pudieron ver esto. Es tal vez el que tenga mayor seguimiento ahorita. Utilizaron una técnica que se llama túnel, en la cual a través de una enzima, y es un método complejo que no quisiera explicar ahorita por cuestiones de tiempo, pero lo que te puedo decir es que las que son positivas se ponen de verde y las que son negativas se ponen de rojo. Esto quiere decir que un esperma positivo pues obviamente está con daño, y esto se concluye que en aquellas personas que tienen infección por COVID-19 aumenta el porcentaje de espermatozoides morfológicamente anormales, como podemos ver aquí. Es decir, la morfología del esperma se ve alterado fuertemente por el COVID. ¿Y por qué conclusión llegan en esta investigación que están haciendo en la Universidad de Cambridge? Bueno, que existen niveles significativamente altos de la enzima, de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina 2, que sabemos que es donde llega el virus y se va a implantar, ¿verdad?, en el plasma seminal, que hay un incremento de las interleucinas, que son las encargadas de producir la cascada de inflamación, del factor de necrosis tumoral también muy importante, tanto el beta como el alfa, otra serie ¿cómo se llama?, de eventos que pueden ocasionar este punto. Y bueno, y lo que más nos interesa es saber que sí se lleva a cabo este tipo de alteraciones en la parte de la formación del espermatozoide. ¿De acuerdo? Wow, pues Oye, muy interesante. Doctor, y solo una pregunta, respecto a estos espermas que nos está comentando, ¿afectan que no se dé el embarazo? O sea, ¿impiden el embarazo o afectan el producto al bebé si se produce? Esa es una buena pregunta. Mira, ahorita el trastorno se llama transitorio, que este artículo concluye que es un estado transitorio, porque no sabemos si va a durar o se va a quitar, de su fertilidad, ¿de acuerdo? Y que los varones tienen poca cuenta
con poca morfología, o sea, tienen más formas anormales y tienen baja movilidad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Están en eso, estudiándolo. Y si las cuentas de esperma son menores, se mueven menos y la morfología es normal, van a impactar directamente la posibilidad de fertilizar de manera natural. Ese es uno. Pero no sabemos si a futuro el varón que tenga COVID o que esté recuperado de COVID puede aumentar las posibilidades de tener embriones anormales. Por el momento se piensa que no, pero el tiempo irá dando artículos. Lo que hoy sabemos lo que pensamos que hoy no pasa, no sabemos qué va a pasar en los siguientes 3 a 4 meses cuando empiecen a salir estudios que comprueben alguna cosa diferente. Yo recuerdo que al principio, por mayo, junio, se pensaba que no había virus del COVID en semen y hoy podemos concluir todo el daño que produce en todas estas sustancias inflamatorias, en el metabolismo, etcétera. Lo que sabemos es que tiene menos posibilidad de fertilizar, pero no sabemos más allá. Se piensa que no hay daño en el embrión, ¿verdad? Otra cosa que es importante es saber que a través de la infección, a través de este año y meses que va de la infección, de la pandemia, no se ha incrementado el porcentaje de abortos. Eso es muy importante. Sería catastrófico saber que si la pandemia hubiera tenido como consecuencia un incremento en el número de abortos a nivel mundial, cosa que no se ha dado. El número de abortos sigue siendo exactamente lo mismo con respecto a antes de que llegara la pandemia. Entonces, se podrá tener dificultad para lograr una fertilización, estamos de acuerdo, pero no hay nada concluyente para decir que daña al embrión. Ok, eso es muy importante. Sí, muy importante. Pues eso básicamente, Vanessa, es decir que estamos nosotros abiertos para todas las preguntas que nos quieran hacer. Y otra cosa que te quiero comentar, nosotros aquí en la ciudad de Chihuahua, Gestare, quisiéramos conocer qué es lo que está pasando. Esto es lo que pasa a nivel mundial, lo que está publicado, pero quisiéramos saber qué pasa con nosotros, ¿verdad? Quisiéramos saber qué es lo que pasa aquí a nivel local. Entonces estamos invitando a los varones que tengan una PCR positiva y que quieran saber su estado, cómo se encuentra su estado espermático. Nosotros estamos haciendo una campaña estamos recibiendo a 5 varones diarios, de lunes a viernes, que nos hicieran favor de traer una muestra de esperma sin tener costo para ellos y nosotros les damos el resultado. ¿Qué ganamos con esto nosotros? Pues queremos saber cómo ha impactado en nuestra población el SARS-CoV-2 o la infección por COVID y ver si tenemos alteraciones cromosómicas importantes que pudieran preocuparnos de manera seria en los siguientes meses o años con respecto a la fertilidad de la población. Este es un estudio voluntario, el que quiera hacerlo con todo gusto recibimos su muestra, solamente tienen que contactar a la licenciada Alejandra Flores al 614-184-4338, 614-184-4338 y de esa manera nosotros nos daríamos a la tarea de contactarla para poder contactar para que puedan traer nuestra muestra y saber, darles una idea de si han tenido algún deterioro con su esperma. Pues me parece muy interesante, doctor, sobre todo pues estas conclusiones que efectivamente tiene una alteración en los hombres en cuestión espermática, el COVID, ¿no? Y pues ya lo escucharon al doctor, si gustan participar en este estudio, que pues nos ayudaría mucho para ver el impacto que tiene el COVID, pues ya vieron los números, el 614, 184-4338 con la licenciada Flores y también ahí mismo pueden hacer llegar sus preguntas si tienen más preguntas con respecto al tema. Y hablando de preguntas, doctor, le voy a empezar a realizar las preguntas que nos han hecho llegar algunos de nuestros participantes, algunas de las personas que nos están escuchando. Sí, esto también le da continuidad a las preguntas anteriores de la plática anterior que habíamos tenido de COVID. Sí, decía, doctor. Si me permites nomás tantito, antes de pasar a las preguntas, fíjate que este estudio que nosotros queremos hacer al varón que fue portador de la infección, es completamente anónimo, o sea, no vamos a, vaya, es con todo el secreto profesional, es algo que no vamos a divulgar de ninguna manera, nombres y cosas de tipo, ¿verdad? Pero sí queremos saber el porcentaje de deterioro que puede tener el varón infectado en nuestra región. Sí, es de gran relevancia, digo, va a ser en total anonimato, pero
yo creo que es muy importante la participación de la gente para conocer cómo ha sido este impacto. Pues le empiezo a hacer las primeras preguntas, doctor. Esto también hemos retomado Mira, de nuestra plática anterior algunas preguntas. Y sí, pero dígame. espérame, Vanessa, mira, otra cosa que también es importante es saber si existe, porque en este momento no sabemos si en los tratamientos convencionales que damos van a tener que tener resultados, ¿verdad? Por decirte, si tenemos un varón que tiene una baja cuenta, normalmente, si no, antes de que apareciera la pandemia, ese varón recibe un tratamiento una vez que tratamos de buscar el origen, y generalmente muchos de ellos pueden mejorar sus cuentas, pueden mejorar su movilidad, pueden mejorar su morfología. Entonces nosotros queremos ver la posibilidad también de ofrecerles un tratamiento, que tomen un tratamiento y hacerle un seguimiento posterior para ver si este tipo de tratamientos pueden tener un beneficio pues a corto plazo, ¿verdad? En las cuentas espermáticas. Todo eso se puede hacer. Si algún varón está interesado, pues con todo gusto aquí lo recibimos, ¿de acuerdo? Ahora sí, O Vanessa, ya no sea, te interrumpo más. no se preocupe, o sea, si una persona tuvo un bajo conteo espermático a causa del COVID, sí hay un tratamiento para ayudarlo, ¿no? No, bueno, no hay ahorita publicado nada. Nosotros podemos sugerir un tratamiento tal y como lo hacíamos Normalmente. normalmente antes de que las personas estuvieran infectadas por COVID y podríamos ver su respuesta, ¿verdad? Pero ahorita no hay un tratamiento específico para el varón que tenga una cuenta alterada secundaria a la infección por COVID. Eso tendríamos que verlo muy bien y ofrecerle alguna alternativa. Ok, doctor. Pues empezamos con las preguntas. La primera ¿es necesario hacer una prueba de COVID antes de iniciar un ciclo FIP y antes de hacer la transferencia? Sí, mira, Vanessa, eso es algo muy importante. Ahorita en este momento, todos los procedimientos que requieren, digamos, alguna anestesia, si están positivos no se pueden realizar. Entonces, antes de la pandemia, todos los procedimientos de fertilización in vitro que teníamos nosotros eran bajo anestesia general. Hoy cambiamos y estamos poniendo un bloqueo, se llama peridural, así un bloqueito, un piquitito en la espalda a la señora, que no es una raquia, es un poquitito muy Ok. superficial, la cual duerme de manera parcial de la cinturita para abajo, y esto nos permite hacer el procedimiento con mayor seguridad para la paciente y para el personal que está trabajando, ¿verdad? Entonces, ahorita, en este momento, nosotros lo que le estamos sugiriendo a la paciente es, vamos a iniciar todas las pacientes, sobre todo las que yo voy a hacer de aquí en adelante de manera personal, para pedirles una prueba de antígeno, contra el COVID. Sería la recomendación, no anestesiar a la paciente y usar obviamente todas las medidas de seguridad adentro, y en Claro. segundo lugar una prueba de antígeno. ¿Ok? Ok, pues que sea a través de la prueba de antígeno para que los ayude a saber. La prueba número 2, la pregunta, si se contagió uno de COVID, pero ya se curó, ¿afectaría a un in vitro? Bueno, a las mujeres no, a las mujeres hasta ahorita no hay evidencia que el que sea una persona recuperada de COVID-19 en mujer va a tener cambios en su resultado. En donde pudiera existir un cambio en el resultado es en el varón, por lo que expusimos en la plática anterior. El Sí, varón claro, se sabe que puede tener menos, conteo menos espermático. conteo, menos movilidad y la morfología alterada, y eso se puede traducir con menos porcentajes de fertilización. Sí, se puede influir. Ok, esta pregunta nos la han hecho mucho, pero creo que la gente tiene mucha inquietud. ¿Le puedo transmitir COVID-19 al bebé al amamantarlo? Mira, no hay artículo que concluya que el virus se transmite a través de la leche. ¿Ah? Si la mamá usa cubrebocas, lavamos las manos, etcétera, ella, si aún y cuando es positiva a COVID, la lactancia está permitida. Nosotros Ok, estamos muy a favor de la lactancia. De hecho, Vanessa, te quiero comentar que no me voy a meter mucho en este tema porque estamos preparando una plática que nos van a dar las neonatólogas que trabajan en Star Médica, la doctora Laura Cuña y la doctora Teresa Medina, que ella es la jefa de la unidad de neonatología aquí en el Hospital Star Médica en Chihuahua. Y en breve estaremos viendo, en unos días estaremos haciendo pública una plática sobre
todo lo que tiene que ver con el manejo del bebé y ellas van a hablar ampliamente sobre la lactancia. Pero de antemano te digo que pacientes positivas a COVID está permitida la lactancia, con una serie de cuidados que ellas nos van a explicar. Ok, solamente teniendo los cuidados que nos van a decir. Y bueno, si se llegase a recibir la vacuna contra COVID, ¿tiene algún efecto secundario en la fertilidad? ¿Tenemos que esperar cierto tiempo antes de que de la vacuna para el proceso? ¿Cómo es esto, doctor? No. Los estudios de la vacuna, como lo explicamos en la práctica anterior, empiezan a crecer porque apenas se empieza a vacunar a la gente, ¿de acuerdo? De inicio, los países no querían vacunar a las mujeres embarazadas porque se pensaba que la vacuna podría tener una repercusión. Si bien es cierto, los estudios que había iniciales no demostraban ningún daño, tampoco se mostraba que fuera seguro. Poco a poquito Inglaterra abrió la frontera de la mujer embarazada y empezó a vacunar, de tal manera que en Estados Unidos, no sé cuántas vayan ahorita, pero hace una semana eran más de 50,000. Yo no sé exactamente cuál es el número de mujeres embarazadas que llevan vacunadas en este momento. En nuestro país, la normatividad mexicana todavía no libera a la mujer embarazada para la vacuna. Entonces, entrando directamente a la pregunta, la vacuna contra COVID no altera la fertilidad. No existe ninguna evidencia que diga que esta vacuna, por los mecanismos de acción de cómo se fabrica la vacuna, vaya a tener impacto sobre la fertilidad. Obviamente, no hay artículos, apenas se empieza a vacunar el mundo. Esperemos que al paso del tiempo se obtengan ya exámenes, estudios ya concluyentes, pero por el momento, por los mecanismos como actúa la vacuna, las diferentes vacunas, se piensa que no tiene ningún impacto sobre la fertilidad. De hecho, si la paciente se va a embarazar y tiene acceso a una vacuna, nosotros decimos que se vacunen, que será lo mejor que venga la protección. Si se vacuna, no suspendemos los procedimientos de fertilización in vitro, no tiene que esperarse ningún mes. Nosotros se vacunó y nosotros seguimos adelante sin periodos de espera con el procedimiento de fertilidad. Ok, esta va de la mano también ya de forma más directa. Nos preguntan, ¿la vacuna afecta directamente al bebé? Sí, volvemos a exactamente lo que yo te comentaba. Al principio se quitó las mujeres embarazadas de la vacunación porque no se sabía si bien es cierto, no se podía comprobar que hace daño, tampoco se había comprobado que se abrió y hasta donde se tiene conocimiento no ha podido determinar incremento de abortos o algún evento catastrófico en los bebés de las mujeres que se han vacunado hasta este momento. Yo creo que esto debe seguir así sin ningún problema. No hay datos. Nos preguntan si hay... Okay. Nos preguntan si hay tratamiento para la fragmentación del DNA. Sí, claro, mira, el porcentaje de fragmentación del DNA es un estudio que hacemos ahora en casi la gran mayoría de las parejas que van a entrar a un programa de fertilización in vitro. Hoy sabemos que el DNA es una sustancia que se encuentra en la cabecita del espermatozoide y su presencia pues habla de bienestar, que ese espermatozoide tiene capacidad para fertilizar. Existen algunos eventos en los cuales ese esperma se puede fragmentar, se puede romper el DNA de los espermas y esa alteración pues, se lleva a cabo por un proceso oxidativo, por la presencia de un metabolismo que se llaman caspasas y se rompe ese DNA y eso tiene como consecuencia que tenga menos posibilidades de embarazo esa persona. Sí existe tratamiento para mejorar el DNA, se utilizan casi siempre a base de antioxidantes. ¿verdad? Si el proceso lo que lo ocasiona es un proceso oxidativo, entonces los antioxidantes pueden tener un beneficio muy grande. Pero tal vez donde más éxito tenemos con los porcentajes de fermentaciones muy altos, sobre todo aquellos que son 30% arriba, es haciendo los procedimientos de fertilización in vitro y dándolos a muchos de ellos que le hagamos diagnóstico genético preplantación a sus embriones para que sepan que ellos que van libres de alguna alteración cromosómica. ¿verdad? Entonces, sí es una situación importante la cual nosotros podemos manejar con medicamentos al varón para tratar de mejorar el porcentaje de fragmentación del DNA. Y si no logramos tener éxito, la fertilización in vitro, sobre todo el procedimiento de ICSI, será la mejor opción para tratar de tener un embarazo viable con un bebé sano. Ok. ¿Qué nos puede comentar acerca del perfil tiroideo? Bueno, mira, la función de la tiroides es muy importante para conservar la fertilidad. Cuando la tiroides se encuentra alterada,
hemos visto que se conoce que puede ocasionar aumento de abortos, eso está perfectamente determinado, y falla en los intentos de la reproducción asistida. Entonces, es fundamental, una paciente que va a entrar a un procedimiento de fertilización in vitro debe de contar con un examen de tiroides normal, y si se encuentra alguna alteración se debe dar tratamiento específico contra esa alteración para tratar de tener un nivel óptimo de hormona estimulante de la tiroides que es por abajo de 2.5. El Colegio Americano de Endocrinología sacó un comunicado ya hace un par de años más o menos, si mal no me acuerdo, donde ellos hacen un escrito de 200 páginas con 600 bibliografías, o sea, un compendio muy sólido, muy robusto, en el cual concluyen que toda mujer embarazada y en el primer trimestre de gestación, lo ideal es tener la hormona estimulante del tiroides por abajo de 2.5, y en el segundo trimestre de embarazo podrá subir hasta 3.5. Entonces, todas aquellas parejas que tengan niveles de hormona estimulante del tiroides por arriba de 2.5, sí es conveniente darles tratamiento para mejorar la fertilidad y para mejorar la posibilidad de un aborto. Entonces, la tiroides juega un papel importante y es uno de los principales estudios puntos de estudiar previo a ingresar a un procedimiento de fertilización in vitro. Ay, entonces influye muchísimo el perfil tiroideo. Hablando del tema de PGTA o estudio genético preimplantacional, es muy importante y conveniente hacer ese estudio. Y si fallaron 2 fertilizaciones in vitro, ¿qué tan importante es? Bueno, pues esa tal vez sea una de las principales indicaciones. El hacer un diagnóstico del estado de los cromosomas de un embrión te lleva a tener tasas superiores de implantación, es decir, de pruebas positivas, y baja por completo, baja las tasas de aborto, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una persona que entra a un proceso de fertilización in vitro y tiene dos fallas, Ajá. sabemos que una de las ventanas con las cuales pudo haber fallado es que los embriones que se hubieran manejado fueran embriones que no tuvieran su carga genética, su carga cromosómica normal, es decir, embriones que se llaman aneuploides, y esos obviamente fallan en la implantación. El que tú pongas un embrión con su carga cromosómica normal, te aumenta las posibilidades de éxito de una manera muy, muy importante. Cada caso tendrá su situación. Obviamente también la implantación juega un papel muy importante, pero el tener los embriones con sus cromosomas normales implican mayor posibilidad de éxito. Entonces, aquellas parejas que tengan 2 procedimientos de fertilización in vitro que no han sido positivas, es decir, que tienen una falla en la implantación, a pesar de que ponen embriones con morfología normal, embriones que se ven normales, ellos son un candidato, antes de someterse a otro procedimiento, de que los embriones se les haga el estudio genético para saber cómo están sus cromosomas y poder transferirle en su momento solamente embriones que sean genéticamente aptos. Ok, entonces es muy importante esta prueba. Más que genéticamente, cromosómicamente aptos, ¿no? Ok. Si existe un tercer aborto, quiere decir que todos los embriones venían con alteración genética. Cuando tenemos una paciente que tiene un problema de aborto de repetición o aborto habitual, sí, existen varias causas. Se estima aproximadamente que el 65% de las veces es porque tenga una alteración cromosómica en el producto. Pero hay un 35% que implica otras causas como alteraciones anatómicas, úteros dobles, con tabiques, con miomas, con pólipos, infecciones virales como el toxoplasma, como la rubiola, el citomegalovirus, infecciones bacterianas como la clamidia, micoplasma, uroplasma, que tengan alteraciones hormonales como el hipotiroidismo que hablábamos ahorita, o personas que tienen alguna enfermedad inmunológica como el lupus, como la artritis, como el síndrome antifosfolípido, o aquellas enfermedades que se llaman trombogénicas, es decir, que producen coágulos y no permite que la placenta siga creciendo, impidiendo el crecimiento del bebé. Entonces, resumiéndote, el 65% de las veces tiene un fondo genético los abortos, pero un 35% es culpable de otro tipo de enfermedades. Desde luego, si usted quiere evitar estar en ese 65%,
en mujeres que tienen abortos de repetición, sobre todo que ya tienen 3 abortos, son candidatas a que se le haga una fertilización in vitro, se manden a estudiar los embriones y transferirles solamente embriones que sean cromosómicamente aptos para transferirse, ¿verdad? Y el resto de las situaciones de enfermedades que se pueden presentar son manejables con tratamientos médicos o en algunos casos con procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, un mioma o alguna infección antibiótico, etcétera. Entonces, así es más o menos a grosso modo como podríamos dividirlo. Entonces, sí puede ser genético hasta en un 65% de las veces. Un 65% es muy alto. Bueno, ¿qué tan frecuente es que después de la transferencia salga negativa la prueba? Mira, desafortunadamente los procedimientos de fertilización in vitro están muy lejos de ser perfectos, muy lejos. Los porcentajes de 100% de embarazo, híjole, esto es algo muy complicado, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que cada pareja, de acuerdo a su edad, al factor masculino, a la patología que lo lleva a un procedimiento de fertilización in vitro, son los que marcan el pronóstico para poder pensar en qué posibilidades tiene una pareja de no. Habrá pareja que tenga, hablando 44 años, que a lo mejor su posibilidad con un óvulo propio de tener un bebé es 5%, y tú podrás ver una mujer que tiene 20 años, que su problema es algo muy sencillo, y que puede tener un porcentaje muy alto, 70, 80, 90% de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, la posibilidad de que la prueba salga positiva o salga negativa debe de englobarse de manera general en cuál es la patología, el origen por la cual la pareja está en este momento. Entonces, estamos muy lejos de ser el 100% de efectividad, eso no es cierto, pero sí los porcentajes promedios pues están altos, es más el porcentaje que tiene. Ahora, siempre nosotros buscamos una segunda oportunidad, tratamos de tener un número de embriones de blastocistos en 5º día para transferirle, y buscamos la manera de tener 1, 2 o 3 más para guardarlos, porque si esa paciente no queda positiva su prueba en el primer intento, tenga una segunda intento con este tipo de situaciones, de ponerle otro embrión, sea una segunda oportunidad, y ahí sí va haciendo un porcentaje acumulativo. El primer intento un porcentaje, con un segundo intento sería un poquito más, un tercer intento sería más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace, el porcentaje acumulativo, eso se puede lograr si logramos tener embriones para guardar. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues le quiero agradecer todo su tiempo, toda esta plática tan interesante. Y antes de despedirnos, pues les tenemos una sorpresa a la gente que nos está escuchando. Ya tenemos los ganadores de nuestra trivia de aniversario 2021, que con razón de Estar Médica se realizó toda esta semana, que fueron 7 pláticas de lunes a domingo, en las cuales se efectuaron 18 preguntas y con las cuales la gente que nos iba contestando pues ya tenemos a las ganadores. La invitación se hizo a través de Facebook, de forma personal, a la gente que ya conocemos en Gestare e Instagram. Entonces, pues, doctor, si me acompaña a darles los ganadores para que más adelante pues ya puedan comunicarse con la licenciada Alejandra Flores para que pues hagan válidos sus premios. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Vanessa. Mira, la ganadora del primer lugar, es decir, que se llevó una fertilización in vitro, estamos hablando del procedimiento, no incluye medicamentos, estamos hablando del procedimiento de fertilización in vitro, es la señora Araceli Mejía Nava. Ella, felicidades señora, es usted ganadora del primer lugar de una fertilización in vitro. Le invitamos a que se comunique con la licenciada Flores al 614-184-4338 para que se ponga de acuerdo y le entregue su certificado por escrito, y que usted con el médico de Gestare, que sea su ginecólogo, o si no lo tiene, pues que elija uno de nosotros para que podamos efectuar ese procedimiento sin costo para usted. La ganadora del segundo lugar, doctor, por favor. Sí, el paquete del segundo lugar, quiero también aprovechar antes de dar el nombre de la señora, agradecerle al Hospital Star Médica por el apoyo que hizo a nuestro aniversario. El Hospital Star Médica nos dio un certificado para un paquete de maternidad, sea parto o cesárea, obviamente en el hospital, con todo lo que eso implica, para la señora Aurora Fonseca Porragas. Obviamente,
requiere que la paciente sea sometida a un procedimiento de fertilización in vitro, y si logramos el embarazo, bueno, ya tiene su certificado para el nacimiento de su bebé aquí en el Hospital Star Médica. Muchas felicidades, señora, y hacemos el mismo procedimiento. Comuníquese usted con la licenciada Alejandra Flores al 614-184-4338 para que le dé su certificado en físico, para que haga efectivo en el momento que logremos el embarazo. Pues muchísimas gracias a toda la gente que participó en nuestra trivia de aniversario 2021. Esperamos que les haya aportado mucho la información que les dimos, que les sea de mucha utilidad. Y gracias a usted, doctor Escárcega, por toda la información que nos dio, también a Gestar Star Médica por todas las facilidades que dio para la trivia y para estos espacios. Les recuerdo que nuestro Facebook es Gestar Star Médica, Instagram Gestar Star Médica también. Y por supuesto les vuelvo a recordar el 614-184-4338 con la licenciada Alejandra Flores, para que puedan pedir sus premios y para que si tienen alguna pregunta más la puedan hacer con toda confianza. Vamos a seguir dando respuesta con la ayuda del doctor Escárcega. Doctor Escárcega, muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde y pues seguimos en comunicación y seguimos haciendo estas informaciones que son de gran valía. Muchas gracias, muchas gracias, Vanessa, y gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharnos el día de hoy. Muy buena tarde. Vanessa, espérame, antes y el ganador del tercer lugar, que es el 10% de descuento en un paquete de maternidad, también otorgado por el Hospital Star Médica, es el señor Edgar Enríquez Calderón. El señor tiene 10% por ser el tercer lugar en esta competición. Ok, muchísimas gracias. El tercer lugar entonces es un 10% de descuento y el señor es Edgar Enríquez Calderón, es nuestro ganador. Así es, y que se comunique con la licenciada Flores al 614-184-4338 para que se lo hagan llegar por escrito. Vanessa, pues muchas gracias. No, al contrario, doctor. Y creo que... Muchísimas gracias a todos. A usted. Gracias, Vanessa.